Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1. En el día de hoy, en el día de ayer ya concluimos con nuestra cobertura, por así decirlo, del Gran Premio de Arabia Saudí. Me refiero a acabar con la cobertura explícitamente de ese Gran Premio porque vamos a seguir mencionándolo, por supuesto, porque es el Gran Premio más reciente que tenemos, pero vamos a ir ya hablando de la actualidad, que tenemos bastantes noticias, hemos tenido que dejar algunas noticias fuera, así que en los próximos días también, si siguen siendo relevantes, lo iremos comentando. Puede que incluso haya alguna actualización, pero hemos venido a traer las noticias más relevantes que ha habido en estas últimas horas para que estéis informados. Y os voy a decir, para empezar, una información que la habréis visto en el titular y en la miniatura de este vídeo, una información que ha salido esta misma mañana y tiene que ver con Fernando Alonso. Una información que os he publicado nada más ha salido en mis redes sociales, así que os recomiendo que me sigáis por Twitter porque allí publico todo mucho más rápido cuando suele ser alguna noticia así súper instantánea. Así que ahí tenéis la actualidad al momento de la Fórmula 1 y ahí me podéis seguir. Y esta noticia ya la había comentado esta misma mañana, así que os recomiendo encarecidamente que vayáis a seguirme. ¿Qué tiene que ver con esta noticia? ¿Cuál es esta primera noticia que tenemos en el día de hoy? Pues tenemos una noticia acerca de Fernando Alonso, y es que Fernando Alonso pudo no haber acabado el Gran Premio de Arabia Saudí. ¿Cómo que no pudo haber acabado el Gran Premio de Arabia Saudí? Pues bueno, parece ser, lo que ha comentado The Objective, es que el motor de Fernando Alonso presentó desgaste en uno de sus componentes y tuvo que ser compensado por otras partes del motor. Si esto se hubiera reproducido o hubiera sido incluso más grave, podríamos haber tenido otro retiro del Aston Martin y Fernando Alonso no haber concluido la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, donde logró su podio número 100. Fernando Alonso estuvo cerca de haberlo dejado, al final no era grave, pero sí que tuvo ese problema en el motor. El equipo Aston Martin en el motor Mercedes notó desgaste, por lo tanto finalmente pues tuvo que ser compensado. ¿Cómo fue compensado exactamente? Pues bueno, sobre todo con otros mapas motor, fue compensado también haciendo uso de la energía en otros puntos para no sufrir tanto de ese desgaste. Esto también a mí me saca una conclusión, y es que Aston Martin, si además estaba teniendo que hacer esto, tiene más ritmo de sobra que Mercedes, porque ya lo estaban teniendo incluso con ese desgaste. Entonces tiene más ritmo que Mercedes se mostró como el tercer equipo en este Gran Premio de Arabia Saudí. Ya ni hablemos de Ferrari, que sobre todo en Arabia Saudí se han mostrado muy lejos. Aún así, Ferrari, vamos a hablar más adelante de Ferrari, pero bueno, Ferrari, dependiendo del circuito, estará más cerca, porque en Bahrein incluso estaban por delante de Mercedes, pero bueno, que hablando del equipo Aston Martin, es una muy buena señal, es un muy buen ritmo el que están consiguiendo demostrar, incluso con estos problemas. Fueron a final de carrera, fueron las últimas vueltas, pero justo en las últimas vueltas es cuando Fernando Alonso le comunican que abra los 5 segundos por si le vuelven a poner la sanción, que luego se la pusieron, aunque fueron 10, ahí se equivocó el equipo Aston Martin, tampoco daba tiempo para abrir 10 segundos y luego se la acabaron quitando. Pero es en ese mismo momento cuando Fernando Alonso está sufriendo ese desgaste. Repito, demuestra el buen ritmo que está teniendo el Aston Martin, el buen ritmo que tiene el AMR 23. No es para preocuparse este desgaste que ha tenido, es desgaste normal, entonces no hay que preocuparse por este desgaste de Fernando Alonso. Que por cierto, tenemos más noticias acerca de los motores Mercedes del equipo Aston Martin. No acerca de la noticia que dijimos después de Bahrein, que cuál es esa noticia, pues tenéis vídeos en específico hablándolo, pero brevemente, que podrían llegar a recibir los mejores motores Mercedes. No es eso lo que vamos a hablar, porque eso será más adelante si hay alguna actualización, que Aston Martin tiene que seguir superando constantemente al equipo Mercedes. Pero ¿cuál es esa noticia que tenemos acerca de los motores Mercedes? Pues es acerca de Lance Stroll. ¿Qué le pasó a Lance Stroll? ¿Cuál fue el problema que tuvo el piloto canadiense para que tuviera que abandonar? Sabemos que fue el único abandono, sin contar el Alexander Albon, un único abandono porque Alexander Albon le dio tiempo a volver al pit lane, por lo tanto no hubo ningún problema, pero Lance Stroll, aunque abandonó en un sitio que estaba bien, o sea, lo dejó exactamente en la escapatoria, que solo tenían que arrastrar un poquito, no hubiera hecho falta ese safety car que sacó la FIA, pero bueno, finalmente decidieron sacar ese safety car. La FIA ha reconocido que no tuvo que haber sido safety car, pero bueno, ¿cuál fue ese problema de Lance Stroll? Un Lance Stroll que hizo buena carrera hasta ese momento, consiguió ganarle la partida en la salida a Carlos Sainz con un adelantamiento bestial en la curva 10, por fuera, muy buen adelantamiento, y es muy posible que hubieras hecho fácilmente un quinto puesto, teniendo en cuenta que rodaba cuarto cuando tiene que abandonar y lo hubiera pasado Verstappen. Teniendo en cuenta eso, podría haber hecho un quinto puesto muy fácilmente, si no incluso cuarto, habiendo adelantado a George Russell, pero bueno,
Otra prueba más del buen ritmo de Aston Martin. Pero bueno, ¿qué fue el problema? Que me estoy extendiendo mucho. ¿Cuál fue el problema del Lance Stroll? Pues todavía no se sabe exactamente bien qué es lo que ha sido, porque Aston Martin baraja dos opciones. Por eso es por la razón por la que Aston Martin no ha sacado, tampoco no lo ha emitido públicamente, cuál fue el problema. Primero es una avería mecánica, una avería del desgaste del motor también, y que tendría que ver en el colector del escape, que es el colector del escape que además en el equipo Aston Martin están todavía usando el del año pasado, un colector del escape que tiene 7000 kilómetros ya. Por lo tanto, ahí podría haber habido ese desgaste y por lo tanto Lance Stroll haber tenido que abandonar y ya tener que poner un nuevo colector del escape, que también te digo que Aston Martin debería de hacerlo. ¿Cuál es la segunda opción? Pues que haya sido por daños en el suelo y parte del sistema de recuperación de energía. Esto habría sido provocado al golpear un piano en su batalla que tuvo también con Carlos Sainz, que finalmente pues le acabó provocando abandonar, porque además Aston Martin vio, sobre todo cuando estaban ahí en pista, vieron desgaste en el monoplaza y eso podría haber sido una de las razones por la que le pidieron aparcar el monoplaza. Así que Aston Martin actualmente está barajando esas dos opciones y esas serían las razones por las que Lance Stroll habría tenido que haber abandonado. Y por cierto, ya finalizamos con el tema Aston Martin, que me estoy extendiendo muchísimo. Tenemos que hablar sobre un vídeo, muy brevemente lo voy a comentar, en el programa español de Fórmula 1 de DAZN Fórmula 1, Código F1, han sacado una radio de Fernando Alonso que en la retransmisión solo salió parcialmente, que es el momento en el que Fernando Alonso comenta que los neumáticos medios están funcionando bien. Cuando ya había pilotos que estaban poniendo neumáticos duros, él menciona que los neumáticos medios se están poniendo bien. Pero ¿de dónde viene esa conversación? Lo ha sacado, como he comentado, el programa español Código F1, que os recomiendo que lo intentéis ver, aunque no seáis de España. Si sois de España, el clip además exacto lo han sacado en sus redes sociales. Si no sois de España, pues se puede, o sea, no os voy a decir cómo, pero sabéis perfectamente que se puede conseguir ver ese vídeo y os recomiendo que lo veáis porque es una radio de Fernando Alonso con su ingeniero de pista en el que Fernando Alonso se está viendo la carrera por las televisiones, algo de lo que ya nos tiene acostumbrado el propio Fernando Alonso, pero en un circuito como Jeddah, que son velocidades puntas altísimas en un circuito urbano, es extremadamente complicado. Es que en el vídeo yo no soy capaz de identificar que hay un Ferrari parando y Fernando Alonso, la conversación que comentó que viene derivado de que Fernando Alonso pregunta qué Ferrari es el que ha parado porque lo ve en la televisión. Le comentan que es Carlos Sainz y él dice los neumáticos siguen yendo bien. De ahí viene esa conversación que sacaron en transmisión oficial. Es espectacular que Fernando Alonso sea capaz de ver por unas televisiones que en el propio vídeo ni apenas se aprecia que es un Ferrari el que está parando porque está viendo la retransmisión oficial. Espectacular. Es un vídeo que, como digo, os recomiendo encarecidamente que vayáis a buscarlo porque merece muchísimo la pena. Vamos a pasar de tema, que nos hemos extendido muchísimo con el tema de Aston Martin, de Fernando Alonso, de Lance Stroll, de los motores, y vamos a hablar acerca de una noticia que ha salido en relación con el equipo Mercedes y en relación con Red Bull. Son unas declaraciones del propio Helmut Marko. ¿De qué ha hablado? Ha hablado de cuál podría ser su rival, sin contar a Aston Martin, porque todo el mundo ya está dando por hecho, incluso el propio equipo Red Bull, que Aston Martin es el segundo equipo. Lo damos todos por hecho porque el circuito de Jeddah era un circuito contrario a Bahrein, había que esperarse para el circuito de Jeddah obviamente, pero todo el mundo ya ha visto que obviamente en un circuito que es completamente diferente, es un circuito que no beneficia para nada al equipo Aston Martin, porque Aston Martin no es el mejor equipo en velocidad punta, Aston Martin donde saca más tiempo es en las curvas, aunque sean de media o alta velocidad, pero es de donde más saca la velocidad debido a la buena carga aerodinámica que generan, y aún así les hemos visto en ese segundo puesto. Entonces Aston Martin todo el mundo lo da por hecho que es el segundo equipo, puede haber, no nos vamos a tirar la casa por la ventana, puede haber un fin de semana que no sea en el segundo equipo, como es normal, como hay veces que Mercedes cuando dominaban pues fallaban, como habrá algún fin de semana que Red Bull falle este año, como habrá un fin de semana que Ferrari, si le consideramos tercero o cuarto equipo, pues estén incluso peor. Eso es completamente normal, pero todo el mundo da por hecho que Aston Martin es el segundo equipo, pero Red Bull ha dicho cuál podría ser uno de los equipos entre Ferrari o Mercedes que podría intentar arrebatarles en la pelea por el título. ¿Cuál es de los equipos de Ferrari y Mercedes que podría estar también en la pelea por el título? Porque ahora mismo están bastante lejos. Y Red Bull, Helmut Marko sobre todo, lo tiene clarísimo y sigue siendo Mercedes. Desde Red Bull ya insinuaron antes de la temporada que Mercedes sería el rival que les podría poner las cosas difíciles este año. Erraron porque obviamente Aston Martin está incluso por delante del equipo Mercedes, pero siguen pensando que en Mercedes
pueden todavía hacer bien las cosas y pueden estar en esa pelea por el título. En especial porque comenta Helmut Marko que él tiene información, por lo que comenta, que en Mercedes ya habrían reaccionado y están trabajando muy duro para, después del parón de abril en el Gran Premio de Azerbaiyán, traigan un monoplaza completamente diferente. Entonces, Helmut Marko ha hablado sobre qué rival podría tener el equipo Red Bull, aparte del equipo Aston Martin, a lo largo de esta temporada, y él lo tiene clarísimo. No es Ferrari, es el equipo Mercedes. Lo que comenta es que él ya tiene información acerca de que Mercedes ya está trabajando muy duramente para que en Azerbaiyán, que será la cuarta carrera, traigan un monoplaza completamente diferente, y lo que además comenta es que en Maranello están aún buscando excusas para por qué están yendo tan mal y están aún perdidos. Así que desde Red Bull lo tienen bastante claro. Las declaraciones de Helmut Marko, que os las vamos a traer, dice textualmente: ganar las 23 carreras, porque sabemos que se lo han comentado bastantes veces, se lo ha comentado el propio George Russell, que él cree que Red Bull va a ganar todas las carreras, un piloto de Mercedes es el que lo ha comentado. Pues bueno, él dice ganar las 23 carreras sería extraordinario, pero no me parece algo realista. En Brasil, pone ejemplos del año pasado, ¿no? En Brasil del año pasado los datos de pista y de las simulaciones no concordaban con lo que pudimos ver en pista y no pudimos defendernos. O, por ejemplo, en Austria, donde Leclerc gestionó mucho mejor el desgaste de las gomas que nosotros. Es lo que comenta y es lo que os estoy diciendo. Esos son dos casos donde el año pasado Red Bull, que dominó la temporada, un Red Bull que gana 17 de 22 carreras, estuvo peor que sus rivales. Y esos dos, teniendo en cuenta que en teoría Red Bull todavía era el mejor. Podemos poner Bahrein, ¿no? Bahrein, Ferrari, pensábamos que era el mejor equipo para esa temporada y no lo fue. Entonces eso puede pasar, eso va a pasar este año. Igual que Mercedes pues fallaba cuando todavía dominaban por completo en 2018, o como puede fallar cualquier equipo, como Michael Schumacher con el Ferrari en sus años fallaba también. Todos fallan en algún momento, todos nos adaptan mejor y hay un equipo que a lo mejor incluso se adapta mejor, así que Red Bull no tiene por qué ganar todo. Que por cierto, hablando sobre el equipo Mercedes, que venimos hablando sobre el equipo Mercedes en la anterior noticia, tenemos que hablar de unas declaraciones muy duras sobre Lewis Hamilton que ha dicho sobre el equipo Mercedes. Venimos de un fin de semana en Bahrein donde habló muy duramente diciendo que no le habían hecho caso, diciendo que estaba bastante disconforme porque no le habían hecho caso, porque Mercedes estaba yendo mal debido a eso. Vinimos de ese momento bastante duro en una semana donde se habló bastante de si podría salir Hamilton de Mercedes porque no estaba contento, porque sabemos que Hamilton acaba contrato a final de esta temporada, sabemos que Toto Wolff, porque lo hemos ido comentando aquí, Toto Wolff ya desde el año pasado diciendo que no va a haber problema con la renovación, que va a ser cuestión de sentarse, van a ponerse a hablar y en media hora va a salir con el contrato firmado, pero eso todavía no ha pasado. Este momento bastante duro, un Hamilton que está bastante descontento con su equipo, con el rendimiento, porque el año pasado ya, por así decirlo, tiró la temporada para intentar mejorar el W13 para que el W14 no tuviera esos problemas, y tiene los mismos problemas porque lo que él dice es que no le han hecho caso. Venimos de una semana donde se ha hablado bastante si podría llegar a ir al equipo Ferrari, venimos de todo eso y salimos de este Arabia Saudí con para nada un mejor momento de Lewis Hamilton. Vamos a recapitular qué es lo que ha ido pasando para Lewis Hamilton y luego comentamos las declaraciones. Vimos después de los libres que Toto Wolff abiertamente dijo que no les extrañaría, si no son capaces de darle un monoplaza ganador a Lewis Hamilton, que el piloto británico acabe decidiendo marcharse del equipo, y además comentó que no le guardarían rencor. Comentó que no les extrañaría nada que eso pueda pasar en los próximos 2 o 3 años o incluso a final de esta temporada, es lo que ha comentado. Luego aquí habría que ver qué equipo puede ir, porque sí que es verdad que obviamente a lo mejor Mercedes no le puede dar un coche ganador, pero ahora mismo el coche ganador te lo da Red Bull. Va a ir Hamilton a Red Bull con Verstappen, o van a echar a Verstappen para ponerlo con Pérez y poner a Hamilton. No va a ir a Red Bull. ¿Y ya a qué equipo te vas? Equipo ganador es Red Bull. ¿A qué equipo te vas que no sea Mercedes? ¿Te vas al equipo Aston Martin? A Stroll no lo echas. Y creo que ahora mismo están bastante contentos con Fernando Alonso. Creo yo, por lo que sea. Entonces, salvo que Alonso decida no seguir, lo veo bastante complicado el equipo Aston Martin. Ferrari tienes esa posibilidad, pero es un equipo ganador. Al final me parece dar un paso al lado o atrás. Si es Ferrari es por el hecho de irte a Ferrari, no por el hecho de conseguir un coche ganador. Y ya
ya todo lo demás es ir incluso mucho más para atrás. Entonces no tiene mucho sentido lo que comenta, no tiene mucho sentido que Hamilton se acabe marchando del equipo Mercedes, pero eso es lo que se está comentando, eso es lo que pasó durante este fin de semana. Y luego vimos una clasificación donde quedó por detrás de su compañero de equipo y una carrera donde quedó por detrás de su compañero de equipo, aunque hizo una muy buena carrera saliendo con estrategia inversa y aguantando con los neumáticos medios, porque a él le vino muy mal el safety car, le vino bastante mal porque con neumáticos, él salió con neumáticos duros, hubo el safety car en la vuelta 20 y tuvo que poner neumáticos medios y aguantar con ellos 32 vueltas, mientras que con los neumáticos blandos pues aguantó 18, con neumáticos duros aguantó unos 18, entonces le vino bastante mal. ¿Y qué es lo que ha comentado Lewis Hamilton? Ha dado unas declaraciones muy duras acerca de su equipo. ¿Qué es lo que ha dicho Lewis Hamilton? Lo que ha comentado textualmente es que está bastante descontento y que si le hubieran dado la misma configuración que le dieron a Russell, lo hubiera hecho mucho mejor que su compañero de equipo. Eso dijo en el corralito Lewis Hamilton, hablando muy duramente de que no le dieron la mejor configuración y que si la hubiera tenido lo hubiera hecho mejor que su compañero. Abiertamente también dijo que obviamente hay momentos donde a él le han dado una mejor configuración o donde Russell ha hecho cosas distintas y le ha funcionado mal. En este caso a Russell le funcionó muy bien, pero que no le dieron la mejor configuración y es por eso por lo que habría quedado por detrás suya. Un Lewis Hamilton que en la clasificación vimos que quedó bastante por atrás, casi a un medio segundo quedó de su compañero de equipo, un Lewis Hamilton que sabemos que una de sus mejores características, Hamilton es muy bueno en todo, pero una de sus mejores características es a una vuelta, las clava, o sea, lo sabemos, es el piloto con más poles, también es el piloto con más victorias, por supuesto, entonces no solo estoy diciendo que solo sepa hacer poles, pero que es muy buen clasificador, que hay pilotos que se les da muy bien las carreras y luego no se les da tan bien las clasificaciones. Claro ejemplo, Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene 22 poles, mientras que tiene 32 victorias, tiene 10 victorias más en la Fórmula 1 y además muchas de esas 32 victorias las ha hecho sin salir de la pole, o sea que es mejor carrerista que clasificador. Hamilton es muy bueno en todo. Y quedar a medio segundo de tu compañero de equipo, pues es un claro indicador. Y lo que comenta es eso, que su equipo no le ha dado la mejor configuración y luego en la carrera pues vimos que fue capaz de acabar llegando, fue capaz de pasar también a los dos Mercedes, a los dos Ferrari bajo coche de seguridad. Bueno, a Leclerc le pasa en sí por posición cuando sale el coche de seguridad consigue salir por delante y a Carlos Sainz por tener mejores neumáticos. En el momento en el que llega George Russell ya los neumáticos empiezan un poco a desfallecer y acaba quedando a 7 segundos debido a que obviamente pues los neumáticos medios pues a final de carrera tenía 32 vueltas de neumático medio, iban mucho peor que esos neumáticos duros y acabó perdiendo tiempo. Pero son unas palabras muy duras sobre el equipo Mercedes de que no le están dando la mejor configuración después de todo lo que os he contado cómo viene Lewis Hamilton. A mí no me parece que estén yendo muy bien las cosas. No estarán yendo mal, o a lo mejor parecen que van peor de lo que luego realmente internamente están yendo, pero no me parece que vayan del todo bien. No me parece que estén del todo contentos. Así que veremos qué es lo que pasa con el equipo Mercedes. Un equipo Mercedes que antes lo hemos visto en el vídeo que Red Bull comenta que en Brackley ya han reaccionado y ya están trabajando muy duramente para traer mejoras en Azerbaiyán, para cambiar completamente el monoplaza, que eso es algo de lo que se hablaba, lo ha dicho el equipo Red Bull. Y también Toto Wolff ha hablado acerca de las mejoras introducidas ya en este Gran Premio de Arabia Saudí. Ha comentado que él ya ha visto una progresión. Os voy a decir rápidamente, textualmente, las palabras de Toto Wolff, que lo que ha dicho es: creo que hemos visto algunas mejoras en cuanto a rendimiento este fin de semana. Eso nos demuestra que vamos en la dirección correcta. Luego ha hablado acerca de los rendimientos de la parrilla y ha dicho que los Red Bull siguen estando muy lejos en cuanto a rendimiento y no va a ser fácil alcanzarlos. Eso es lo que tenemos sobre el equipo Mercedes. Sinceramente, creo que no es un gran punto el que está teniendo ahora mismo el equipo Mercedes, sobre todo el que está teniendo Lewis Hamilton. Llevamos 2 fines de semana que o pasa algo como el año pasado de que Hamilton dice: vale, vamos a aceptar esto, vamos a trabajar para mejorar el W14 y ya lo pensamos W15, o pueden acabar bastante mal. El año pasado hubo un momento que también fue ahí de decisión y al final Hamilton decidió trabajar para tener mejor al equipo, para intentar mejorar el equipo, pero todo eso no ha servido porque no le han hecho caso. Si ya no te han hecho caso una vez, ¿vas a decidir de nuevo trabajar? No lo sé, veremos qué es lo que acaba pasando con Lewis Hamilton. Y ya para finalizar, pues tenemos unas declaraciones de Carlos Sainz. Vamos a ir muy breve porque se me ha extendido demasiado este vídeo. ¿Y qué es lo que ha dicho Carlos Sainz? Pues bueno, Carlos Sainz ha hablado sobre el rendimiento del Ferrari, un Ferrari que está
que no sabemos dónde está, no tienen ritmo de carrera. Vasser ha explicado que no entiende qué le pasa al ritmo de carrera de Ferrari, que es algo que tienen que mejorar. Vimos que en el ritmo de carrera están súper lejos, mientras que en ritmo de clasificación Leclerc quedó a una décima de la pole. ¿Y cuál es el problema que dice Carlos Sainz que tiene este Ferrari? Porque no es el desgaste de neumáticos, porque en Arabia Saudí no hay ese desgaste de neumáticos, que esa es la excusa que pusieron en Bahrein. Pues lo que dice Carlos Sainz es que tienen un monoplaza que no sabe ir en aire sucio, y que entonces cuando van siguiendo a un piloto pues se les dificulta mucho, hasta el punto de que pierden mucha velocidad, incluso desgastan más de neumáticos, y por eso acaban perdiendo la partida contra el resto de equipos. Vimos a un Carlos Sainz que perdió posición con Lance Stroll, fue incapaz de llegar a un Lance Stroll. Vimos a un Carlos Sainz que perdió la posición también con Lewis Hamilton, no fue capaz de acabar llegando a Lewis Hamilton luego. Y vimos a un Charles Leclerc que sí que pudo pasar a los equipos de la zona media, pero luego llegó ahí y ya no hizo nada más. Vimos a un Charles Leclerc también quejarse muy duramente por la radio, que tampoco entiendo esa queja en la segunda carrera, pero sí que si tenía más ritmo, creo que por lo menos Ferrari lo tendría que haber intentado haberles dejado pasar. Un Charles Leclerc que dijo por radio que desde ese punto no podía hacer nada, abiertamente lo dijo, pero también es verdad que luego acaba bajando mucho de ritmo. No sé si es porque se rinde, porque ya le han dicho que no le van a dejar pasar a Sainz y que se lo tiene que ganar en pista, y ve que no es posible por lo difícil que es seguir a otro piloto con este Ferrari, o simplemente pues que no tenía más ritmo finalmente, y simplemente demostró un buen ritmo en la primera parte de la carrera contra los equipos de zona media, que además iban con neumáticos medios, mientras que Charles Leclerc iba con neumáticos blandos. Así que veremos qué es lo que acaba pasando con el equipo Ferrari. Hasta aquí este final de este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Son temas bastante interesantes y de los cuales nos hemos extendido muchísimo, así que tenéis mucho contenido para poder dejarme en los comentarios si queréis. Estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios todo lo que estaré encantado de leeros. Como estoy diciendo, seguidme en mi Twitter, como os he dicho al principio de este vídeo, no lo suelo decir, así que seguidme en mi Twitter, que allí suelo poner noticias mucho antes de las que lo suelo poder poner aquí, porque es más instantáneo. Luego ya me extiendo y lo grabo y os explico bien las cosas aquí, así que seguidme en mi Twitter, que estaré encantado también de recibiros por allí, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.